Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que sé es muy importante para muchas personas de la comunidad. Vamos a hablar sobre riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes y dislipidemia. Hoy tenemos como invitada a la médica Maylin Velázquez. Ella es médica del programa de salud pública de acá del hospital, a la que le doy cordial bienvenida el día de hoy y las gracias por estar con nosotros, acompañándonos para hablarnos de estos temas que son tan importantes en estos momentos. Bienvenida, Maylin. Muchas gracias, Lady. Sí, muy agradecida yo también contigo y con todos por la invitación el día de hoy para hablar de un tema supremamente importante para todos, sobre todo para mí, porque soy médico de salud pública. Este es un tema demasiado importante porque abarca a un gran porcentaje de la población. Es un tema fundamental, es de gran comorbilidad para todos los adultos mayores y ahora se está presentando en una población de menos edad. Entonces hay que prevenir, es el tema más importante ahorita, la prevención. Entonces podemos empezar. Sí, empecemos hablando y contándole a las personas que nos están viendo qué son estas enfermedades, qué es el riesgo cardiovascular, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, y si quieres, al final podemos hablar de la dislipidemia. Listo, perfecto. Sí. El riesgo cardiovascular como tal es la probabilidad que tiene un individuo principalmente de presentar una enfermedad cardiovascular en un tiempo determinado específico, ¿cierto? En un periodo específico de tiempo. Se caracteriza principalmente por presentar un número de factores de riesgo que se caracterizan por riesgos, factores de riesgo modificables o no modificables, y estos a su vez se caracterizan por los que se pueden cambiar o no se pueden cambiar. Ya las enfermedades cardiovasculares como tal son enfermedades que afectan las arterias de todo el cuerpo, pero principalmente las del corazón y en este caso las del riñón y las del cerebro. Esas son las más importantes, ¿no? Listo, empecemos entonces hablando un poquito sobre la hipertensión arterial, que es lo mismo que presión alta, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para esta enfermedad? Sí, los factores de riesgo en sí son todos los factores de riesgo que afectan principalmente todas las enfermedades cardiovasculares como tal, tanto la hipertensión como la diabetes y la dislipidemia, ¿no? Son en realidad todos los factores de riesgo se agrupan en un solo grupo. Estas enfermedades todas, tanto la hipertensión como la dislipidemia y la diabetes. Entonces tenemos los que te mencionaba ahorita, los modificables y los no modificables. Los no modificables son esos, como su nombre lo indica, los que no se pueden cambiar. Entonces tenemos la edad, el sexo, la raza y la genética. Entonces, definitivamente no podemos ir en contra de ellos y nada que hacer. Ahí sí estamos, que nos afecta a todos. Pero los modificables, y ahí en esos factores de riesgo, se afectan, como te mencionaba ahorita, todas las enfermedades, tanto hipertensión, como me preguntabas, diabetes y dislipidemia. Entonces ahí ya viene lo que podemos intervenir, que hace parte no solamente de las causas, sino también el tratamiento específico de cada una de estas enfermedades, sobre todo de la hipertensión. Entonces podemos hablar de tabaquismo, de alcohol, el consumo de alcohol, obviamente la alimentación, el sedentarismo y muchos otros afecciones que podemos intervenir todos nosotros, sobre todo que pueden generar ese tipo de afecciones como la obesidad, que es un problema de salud pública y que nos está afectando actualmente. ¿Existe algún tipo de señal o un signo de alarma que me permita a mí darme cuenta que yo estoy sufriendo de presión alta? Sí, claro, son esos signos y síntomas que afectan o que me indican que de pronto ya la tengo,
Inicialmente, saber que tengo el componente genético ya es algo que me puede ayudar a mí a prevenir la enfermedad, entonces yo debo identificar si voy a tenerla. Y como signos de alarma, pues hay ciertos síntomas. Un paciente puede estar presentando dolores de cabeza, lucecitas en los ojos, zumbiditas en los oídos, calores, sofocos. Esos síntomas pudieran estar alarmando a los pacientes y deberían consultar. Pero por lo general, personas que llevan un estilo de vida saludable no se alertan, no presentan signos y síntomas. Es por eso que si tienen componente genético o si tienen algún tipo de factor de riesgo no modificable, como la herencia o la edad, deberían estar consultando regularmente para prevenir e identificar si presentan o no algún tipo de alarma tomando la presión regularmente. Si soy una persona diagnosticada con hipertensión, ¿existen algunos alimentos que uno tenga que dejar de consumir? Por supuesto. Sí, de hecho, inicialmente ya todos sabemos que lo primero que nos quitan es la sal. Dicen, soy hipertenso, me dicen, ya no puedo consumir sal, ya todo lo debo comer simple. Sin embargo, eso solamente es más que un estigma, porque hay otros alimentos que debemos dejar de consumir, porque esto es más que una enfermedad, es un síndrome metabólico como tal. Hablamos de otras enfermedades, esto es un tema muy integral. De hecho, los pacientes con riesgo cardiovascular no solamente se les maneja la hipertensión, se les maneja la parte social, se les maneja la parte psicológica, se les maneja todo un sinfín la idea es prevenir una polimedicación. Entonces son pacientes que en las entidades de salud, sobre todo acá en el hospital, manejamos muy bien estos pacientes de forma integral. Entonces se maneja no solo con un internista, se maneja con psicología, se maneja con enfermería, se maneja muy bien de forma integral. Y con citas regulares, con una adaptación social de forma muy completa, de tal forma que estos pacientes se puedan prevenir las complicaciones, que es el objetivo del manejo del programa de riesgo cardiovascular crónicos, muy bien controlado, por cierto, y muy bien manejado en el hospital. Y por eso, precisamente, no se trata solo de ya no vas a consumir más sal, sino nutricionista, que también el programa de nutrición acá es excelente, nutricionista, psicología, en fin, el programa es excelente. Y sí hay muchos alimentos que se deben controlar y se deben dejar de consumir definitivamente, como el azúcar, como las harinas refinadas, como las gaseosas, en fin, muchos otros alimentos que sí se hace un esquema de alimentación bien completo. Bueno, eso es una pregunta muy importante la que te voy a hacer, y me imagino que para muchas de las personas que están conectadas, que se sienten identificadas con este tema del que estamos hablando, y es cada cuánto una persona con hipertensión debe hacerse los exámenes de control. Listo. Esa es una pregunta muy importante, porque los pacientes creen que hay un tiempo específico para consultar, y yo debo ir cada año, y yo debo ir cada 6 meses. Entonces, todo depende de cada paciente en particular, porque no todos los pacientes tienen la misma adherencia al programa, no todos los pacientes tienen la misma cantidad de medicamentos o la misma cantidad de comorbilidades, la misma cantidad de complicaciones. Entonces, todo depende de cada paciente, todo depende de las enfermedades en común que tengan los pacientes. Hay pacientes que vienen realmente cada 6 meses, hay pacientes que vienen cada año, y hay pacientes que tienen la necesidad de consultar cada 3 meses, y depende si tienen en el síndrome metabólico diabetes, hipertensión, diabetes, dislipidemia, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, hipertensión, etcétera. Entonces, la cantidad de exámenes o la regularidad y la frecuencia de los exámenes que se le realicen a un paciente en específico depende mucho de la comorbilidad que tenga cada paciente en especial.
Bueno, qué bueno que hablas un poco sobre que cada persona es diferente, que los tratamientos me imagino que no son iguales, porque yo sí te quería preguntar si todas las personas que sufren de presión alta toman el mismo medicamento o cuál es el mejor medicamento para tratarlo y si ese medicamento lo puede tomar cualquier persona. Definitivamente no, definitivamente no. La hipertensión es una enfermedad bastante complicada, compleja, por decirlo de alguna forma, porque tiene distintas causas y diferentes complicaciones como tal. Hay varios órganos que afecta la hipertensión, órganos diana que le llamamos, cerebro, corazón, ojos, riñones, y con base a eso se escoge el medicamento que se va a manejar, no solamente por la complicación que se espera, sino también por la posible causa que le está generando. Eh, Definitivo, y también por la intensidad o por la evolución que lleva la enfermedad como tal. Entonces, cada individuo es un mundo diferente, cada paciente es completamente distinto. Un paciente puede tomar un solo medicamento dependiendo pues de cómo lleva su tratamiento como tal, su evolución de la enfermedad. Y hay pacientes polimedicados que requieren 4 o 5 medicamentos porque no han tenido un buen control de la enfermedad. Entonces, hay muchos grupos de fármacos diferentes y se utilizan diferentes medicamentos en cada paciente en específico. De hecho, hay pacientes renales que no pueden tomar medicamentos antihipertensivos específicos porque les pueden dañar mucho más el riñón. Entonces, no, definitivamente la respuesta es no se deben utilizar el mismo medicamento en diferentes pacientes, en todos los pacientes, porque cada paciente es diferente a otro. Bueno, les recuerdo a todos que estamos en vivo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, para eso estamos con la persona experta, para que durante la transmisión podamos resolverla. Te hago otra pregunta con respecto a la genética, por ejemplo. Si mis padres sufren de presión alta, ¿quiere decir que yo como hija también la voy a sufrir o no necesariamente? Listo. No necesariamente yo voy a ser hipertensa si mis padres fueron hipertensos o son hipertensos. No necesariamente. ¿Existe una probabilidad de que yo tenga hipertensión? Sí, pero yo puedo prevenirla mejorando mis hábitos desde la juventud, desde la adolescencia, teniendo una vida sana, teniendo hábitos de deporte, de alimentación sana, de no consumir bebidas azucaradas, de siempre tomar mi buena cantidad de agua, de comer bien, de no consumir grasas saturadas, de no consumir alimentos muy llenos de sal, de sodio y pues obviamente no consumir azúcar. Si yo desde muy joven mantengo muy buenos hábitos de salud, puedo prevenir tanto la hipertensión, que es la pregunta, como la diabetes mellitus, incluso la dislipidemia, independientemente de que yo tenga la genética, en mi genética, el riesgo cardiovascular. Entonces, no necesariamente tengo que tener la enfermedad para padecer la enfermedad si mis padres la tuvieron. Bueno, ya hablamos, creo que de la hipertensión, pues como que hicimos un resumen importante como para que las personas estén enteradas de qué es, cuáles son los factores de riesgo, cómo me puedo dar cuenta yo de que estoy sufriendo, ¿cierto? De hipertensión. Ahora pasemos a la diabetes. Ya nos contaste qué es la diabetes, pero cuéntanos un poco cuáles son esos factores de riesgo en esta enfermedad. Principalmente el más importante, el factor de riesgo más importante para generar o para crear la diabetes es la alimentación. Si una persona tiene malos hábitos alimenticios, va a generarse una diabetes, sí o sí. De pronto no, de pronto tiene una buena respuesta metabólica, pero la mayoría de las personas que tienen malos hábitos alimenticios van a crearse un trastorno metabólico de algún tipo. Entonces, el principal factor de riesgo es los malos hábitos alimenticios. Es la principal causa de la enfermedad. Existen los factores de riesgo, que son los que he venido mencionando, que definitivamente hay que seguir haciendo énfasis como causa importante y como tratamiento cuando intervenimos en ellos, que
¿Qué son los modificables? Alimentación, deporte o sedentarismo, eliminar hábitos de tabaquismo, consumo de tabaco, de alcohol, ansiedad y estrés, que es una intervención importante, y pues manejar si hay síndrome metabólico, que es la hipertensión y la diabetes como tal. Si yo manejo esos hábitos de salud desde temprano, con toda seguridad voy a prevenir y a tratar un trastorno metabólico tipo diabetes. Entonces, esa es la causa principal y el factor de riesgo principal para la diabetes como tal. Ok, o sea que el factor de riesgo principal es la alimentación. Entonces hablemos Completamente. qué alimentos no debo de consumir para evitar o prevenir una diabetes. Si se define como diabetes, el aumento del azúcar en sangre, porque la glucosa es azúcar. Entonces, si el aumento de la glucosa en sangre es diabetes, yo debo evitar el consumo de azúcar. Azúcar como glucosa, como sacarosa, como carbohidratos saturados o refinados como la harina, la parva, el pan, etcétera. Esos azúcares no son buenos, entonces no debo consumirlos. Esa es una manera de manejarlo y prevenirlo. Cuando tengo diabetes ya diagnosticada, definitivamente no debo consumirlos. Si no tengo diabetes, o evito consumirlos en exceso, o definitivamente no los consumo si quiero cuidarme, y esos son los alimentos que debo prevenir. Si debo cuidarme mucho más, pues definitivamente la prevención está el tratamiento, entonces también evitar el consumo de grasas saturadas y evitar refreír los alimentos también es muy buena opción. ¿Con la diabetes también existe algún signo o señal de alarma para yo darme cuenta que estoy empezando a padecer esta enfermedad? Por supuesto. En medicina manejamos como lenguajes técnicos o como signos y síntomas las 4P, ¿sí? Se llama polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Los médicos, los pacientes ya aprendieron a identificarlo porque pues, a mí me dio, al vecino le dio, entonces vaya al médico porque eso lo teníamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la polidipsia, que es que me dio mucha sed, sentí mucha sed durante varios días, entonces como sentí mucha sed, tomé mucha agua, entonces el hecho de sentir mucha sed ya es un signo. Y como tomo mucha agua, entonces voy muchas veces al baño a eliminar, entonces ya ese es otro signo de alarma, eliminar muchas veces. Polifagia es comer mucho y que irónicamente el paciente, a pesar de que come mucho, cuando tiene niveles de azúcar en sangre muy elevadas, comienza a perder peso. Esas son las 4P, polidipsia, poliuria, pérdida de peso y polifagia. No todos tienen las 4P al mismo tiempo y no todos tienen 3P al mismo tiempo. Puede que tenga una sola. De hecho, un motivo de consulta en los pacientes es una sola P. Sin embargo, la presentan y consultan. Uno de los motivos de consulta es, doctora, estoy teniendo mucha sed últimamente. Se le hacen los exámenes y presentan un aumento del azúcar en sangre. Entonces, eso es un signo de alarma, presentan mucha sed. Hay muchos pacientes que consultan incluso por dolor abdominal y se les revisa y puede que sea. Pero básicamente esos son los signos de alarma de la diabetes: polidipsia, poliuria, pérdida de peso y polifagia. Bueno, pasemos ahora con riesgo cardiovascular o enfermedades cardiovasculares. Ya sabemos qué son, ¿cierto? Porque al iniciar la transmisión ya nos hablaste pues de qué eran. Pero cuéntanos un poco de cuáles son las más comunes. Sí, las más frecuentes enfermedades cardiovasculares como tal, que hablábamos, como te decía, de enfermedades cardiovasculares como daño en las arterias que irrigan a los órganos como tal, son infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular, que las conocemos como trombosis y derrames o hemorragias, ¿sí? Las conocemos en el vulgo así, que son accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares y que son pues isquemias o trombosis y los derrames,
¿cierto? Cerebrales y los infartos agudos al miocardio. Esas son las más frecuentes. ¿Estas enfermedades son hereditarias o en cualquier persona sana puede aparecer en algún momento? Sanas, no. Sanas, no. Por lo general, las enfermedades cardiovasculares requieren un riesgo cardiovascular, que es de lo que hablábamos. Para que se presente el riesgo cardiovascular, debe haber estos factores de riesgo como tal. Y se presentan los factores de riesgo en cierto periodo de tiempo. Pero en personas sanas no deberían presentarse estas enfermedades. El tema es que un gran porcentaje de la población presenta factores de riesgo como tal. Si yo sufro de alguna enfermedad cardiovascular, ¿yo tengo que tomar medicamento para tratarlo de por vida o hay algún tratamiento que me pueda de pronto quitar la enfermedad, por decirlo así? ¿O ya eso es de por vida? Bueno, yo he hecho mucho énfasis en la prevención y en el manejo de los factores de riesgo como tal. Ya cuando está, ya es más difícil. Sí, cuando Ok. ya está la enfermedad es más complejo manejarlo con los factores de riesgo. Sin embargo, he tenido muchísimos pacientes que con la constancia en el manejo de la prevención y de los factores de riesgo como tal, les ha ido muy bien y se les ha disminuido la cantidad de los medicamentos. Em, Se llaman enfermedades crónicas porque son enfermedades que se prolongan en el tiempo. Y definitivamente muchas veces, la mayoría de las veces, es necesario mantenerlos con tratamiento medicamentoso. No todos. No todos, algunos es posible retirarles el tratamiento con medicamentos si son constantes y si mejoran siempre sí o sí los hábitos alimenticios y los hábitos de vida en general. De hecho, los médicos siempre tenemos una ley y es que al paciente con una enfermedad hay que enseñar, hay que preguntarle primero si está dispuesto a cambiar las razones por las cuales se enfermaron. Entonces, siempre sí o sí, el paciente está dispuesto a cambiar todos los factores de riesgo que le causaron la enfermedad, el paciente va a mejorar mucho. Desafortunadamente sí es necesario que el paciente esté completamente dispuesto a cambiar todos los factores de riesgo y mejorar todos los factores de riesgo para poder mirar si es posible retirarle los medicamentos. Pero estos medicamentos no siempre es posible retirarlos, casi siempre es para toda la vida. O sea que hablemos de lo más importante en este tema y es la prevención, ¿cierto? Porque ya sabemos que si nos da o padecemos alguna enfermedad de riesgo cardiovascular es complicado o difícil, ¿cierto? Entonces, hablemos de la prevención. Correcto, sí o sí prevenir. Ujú. Yo hablo, y cuando me encanta, porque la prevención sí o sí empieza en los bebés. La mamá, el papá tiene que enseñarle a los niños hábitos sanos desde ya. No lo hicimos, entonces nosotros cuando no me enseñaron desde niño a comer sano o a hacer deporte, entonces yo debo adquirir los hábitos en mi vida. Entonces, actividad física entre 30 y 45 minutos diarios, no es necesario matarme en un gimnasio, pero por lo menos actividad cardiovascular que active literalmente mi sistema cardiorrespiratorio como tal. De 8 a 10 vasos de agua al día son necesarios para poder hidratar mi cuerpo, es importante. Y la alimentación, evitar el consumo de azúcar, evitar o retirar del todo el consumo de azúcar. No consumir harinas refinadas, no consumir grasas saturadas, comer muchos vegetales, muchos, es una alimentación sana, equilibrada, comer buen porcentaje de proteínas magras y por eso hablo siempre, siempre de la alimentación, meditar, tener algún grado de espiritualidad, porque la parte mental y espiritual es supremamente importante. Entonces hablamos de un equilibrio biopsicosocial. De eso se trata la prevención. Bueno, ahora pasemos con el último tema del día de hoy, que es la dislipidemia.
¿Qué es la dislipidemia? Volvemos a repetir. Ah, bueno, no la mencionamos yo creo que al principio. Sería bueno pues como que contemos qué es, quiénes la padecen, cuáles son las causas, síntomas y por qué no los factores de riesgo de la dislipidemia. Listo, mira, la dislipidemia, definirla como tal es el aumento de las grasas, colesterol y triglicéridos en los niveles plasmáticos de ella, ¿cierto? En sangre. Colesterol y triglicéridos como tal, porque el colesterol se divide en colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, el colesterol bueno se baja, el colesterol malo se sube, en fin. Y los triglicéridos. Los niveles se elevan cuando nos alimentamos mal, cuando hay un trastorno hormonal y cuando dejamos de alimentarnos, cuando comemos, cuando dejamos de comer grasas buenas. Bueno, y cuando dejamos de hacer ejercicio, que ese es un tema bastante importante porque el sedentarismo es una causa muy, muy, muy frecuente de dislipidemia. Entonces ahí están las causas. Está la definición, que es el aumento de las grasas, y la causa es sedentarismo y alimentación inadecuada. Volvemos a lo mismo, hábitos, definitivamente. El riesgo cardiovascular definitivamente depende de los hábitos, nada que hacer. ¿Quiénes la padecen? La podemos padecer todos, incluso jóvenes, porque tiene un componente hereditario muy, muy importante. De hecho, hay una dislipidemia familiar y esa es la que sí toca manejar con medicamentos cuando no mejora con el cambio de los hábitos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Sí o sí, todos mejoran. Cuando no es familiar, todos mejoran con la mejoría de la alimentación. Y definitivamente el mejor tratamiento de estos pacientes es hacerle un cambio de hábitos, porque estos tratamientos, sobre todo las estatinas, hacen un problemita, tienen una complicación a nivel muscular que es mejor evitar. Es definitivamente mejor evitar, es muy, muy maluco. Y pues no solamente con las estatinas, con todos los medicamentos, los antihipertensivos. Pero la dislipidemia es un tema, es una de las enfermedades que es muy chévere porque es muy prevenible. O sea, no debería existir. Pero se puede tratar. Claro, es que se maneja muy rico, porque es que tienes dislipidemia, no comas esto, ya. Y desaparece. Correcto, completamente, o sea, desaparece del todo. O sea, tengo colesterol elevado, listo, bájale. Así, sencillo. La dislipidemia existe, no existe. Sencillo. El paciente con triglicéridos elevados, a menos que tenga un trastorno de tiroides, que casi siempre se le hace exámenes cuando es muy, muy, muy elevada los triglicéridos, se evalúan causas adicionales, pero casi siempre es por la alimentación. Y cuando es por malos hábitos alimenticios, se manejan los hábitos y se hace el tratamiento y listo, mejoran inmediatamente. O sea que en común todas tienen es la buena alimentación, ¿cierto? Por eso creo que están conectadas todas el día de hoy en este tema tan importante. Pero vemos que la dislipidemia es la única que, por así decirlo, puede desaparecer. Las otras sí se pueden tratar, se pueden controlar, siendo un poco más difícil que desaparezcan, pero la dislipidemia sí Correcto, es lo único que no tiene en común con las otras. correcto. Maylin, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue un tema muy interesante, temas interesantes porque pues vimos varios en este ratico. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros el día de hoy. Recuerden que el video queda publicado en nuestras redes sociales para que lo compartan, ya que es un tema muy importante para muchas personas. Gracias nuevamente por estar con nosotros, a ti por este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Lili.